Bienvenidos un día más a su canal favorito de salseo, dramas y por supuesto, mucho amor. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en un nuevo escándalo que, déjenme decirles, está que arde. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, provocando guerras de bandos y generando más especulaciones que el futuro de la inteligencia artificial, la relación, o la no relación, o el quizás sí pero quizá no, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, vamos a centrarnos en un titular que ha dado mucho que hablar: Kerem explota ese anillo de Hande, me da igual, ella es mía. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que este canal vive y respira gracias a ustedes. Si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan del chisme jugoso y bien informado, no se olviden de suscribirse, activar la campanita para no perderse ni una sola actualización y, por supuesto, dejar su like y comentario. Sus opiniones son súper importantes para nosotros. Ahora sí, agárrense que despegamos. Bueno, para empezar, hay que contextualizar un poco. Kerem y Hande, como todos sabemos, fueron la pareja del momento, la pareja que hizo suspirar a medio mundo gracias a su química explosiva en la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air para nosotros los latinos. Su amor traspasó la pantalla, convirtiéndose en una realidad que enamoró a millones. Eran la personificación del cuento de hadas moderno, la pareja perfecta, el ideal romántico, hasta que se acabó. La ruptura, como suele suceder en estos casos, fue un shock para todos. Rumores, especulaciones, teorías conspirativas, de todo se dijo. Que si Hande era muy celosa, que si Kerem era un mujeriego empedernido, que si los managers no estaban de acuerdo con la relación, la lista era interminable. Lo cierto es que de un día para otro, la magia se desvaneció y cada uno tomó su camino. Desde entonces ambos han seguido sus vidas, con más o menos exposición mediática, pero siempre bajo la atenta mirada de sus fans, quienes no pierden la esperanza de una reconciliación. Y es aquí donde entra en juego nuestro titular: Kerem explota ese anillo de Hande, me da igual, ella es mía. Este titular, por supuesto, es una interpretación, una extrapolación de ciertos comentarios y actitudes que se han atribuido a Kerem en los últimos tiempos. Y es importante señalar que no hay una declaración oficial de Kerem diciendo exactamente esas palabras. Pero, ¿de dónde viene toda esta especulación? Bueno, para empezar, tenemos el tema del famoso anillo de Hande. Hace algunas semanas, Hande fue vista luciendo un anillo bastante peculiar en su dedo anular izquierdo. Un anillo que para muchos era una clara señal de compromiso. Inmediatamente las redes sociales estallaron. Hande se casa. ¿Quién es el afortunado? ¿Será Kerem? Ahí es donde la cosa se puso interesante. Los fans de la pareja, los anker, como se hacen llamar, se aferraron a la idea de que el anillo era un regalo de Kerem y que, en secreto, la pareja se había reconciliado y estaban a punto de dar el gran paso. Sin embargo, también estaban los que creían que el anillo era simplemente un accesorio de moda y que Hande ya había pasado página. En medio de toda esta histeria colectiva, surgieron rumores sobre una supuesta reacción de Kerem ante la noticia del anillo. Según algunas fuentes, Kerem no se tomó muy bien la idea de que Hande estuviera comprometida. Se dice que se mostró visiblemente molesto, incluso frustrado, y que llegó a hacer comentarios que dejaban entrever que todavía sentía algo por Hande. Y aquí es donde entra la frase, ella es mía. Esta frase, que obviamente es una exageración, una forma de dramatizar la situación, representa el deseo, la esperanza de los fans de que Kerem todavía considere a Hande como parte de su vida, como alguien especial, como alguien que le pertenece. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, la verdad es que es difícil saberlo con certeza. Como ya dije, no hay ninguna confirmación oficial de que Kerem haya hecho esas declaraciones. Todos son rumores, especulaciones, interpretaciones de gestos y miradas. Los medios de comunicación, por supuesto, se encargan de alimentar el fuego, publicando noticias sensacionalistas y titulares llamativos que generan aún más controversia. Lo que sí es cierto es que la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un tema que genera mucha expectación. Ambos son figuras públicas muy queridas, con una gran base de fans que los siguen y los apoyan incondicionalmente. Y por supuesto, el hecho de que hayan sido pareja en el pasado añade un elemento de morbo y curiosidad a la ecuación. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy dada a crear historias y alimentar rumores para mantener el interés del público.
No sería la primera vez que una pareja de actores simula una reconciliación o un romance para promocionar un proyecto o simplemente para generar titulares. En el caso de Kerem y Hande no hay pruebas de que estén utilizando su relación para fines publicitarios. Sin embargo, tampoco podemos descartar la posibilidad de que haya un cierto interés en mantener viva la llama de la esperanza entre sus fans. Y es que, seamos sinceros, la historia de Kerem y Hande es muy atractiva. Es la historia de dos jóvenes que se enamoraron en el set de grabación, que vivieron un romance de ensueño y que por alguna razón, decidieron separarse. Es una historia con todos los ingredientes para enganchar al público: amor, pasión, drama, celos, rumores, reconciliaciones. Por eso, no es de extrañar que los fans sigan aferrados a la idea de que Kerem y Hande volverán a estar juntos. Es un deseo comprensible, una fantasía romántica que muchos quieren ver hecha realidad. Pero volviendo al tema del anillo, es importante recordar que Hande nunca ha confirmado ni negado que esté comprometida. Es posible que el anillo sea simplemente un accesorio de moda, o que sea un regalo de alguien que no es Kerem, o incluso que sea una forma de despistar a la prensa. Lo que sí es evidente es que Hande está viviendo su vida y que no está dispuesta a dar explicaciones a nadie. Es una mujer independiente, segura de sí misma y que no necesita la aprobación de nadie para ser feliz. En cuanto a Kerem, también parece estar centrado en su carrera y en sus proyectos personales. Se le ha visto viajando, trabajando en nuevas series y películas, y disfrutando de la compañía de sus amigos y familiares. No parece estar obsesionado con Hande ni desesperado por recuperarla. Sin embargo, eso no significa que no sienta nada por ella. Es muy probable que todavía exista un cariño, un respeto, un recuerdo de los momentos que vivieron juntos. Pero eso no quiere decir que estén destinados a volver a estar juntos. En definitiva, la relación entre Kerem y Hande es un misterio que solo ellos conocen. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular, imaginar y soñar con un final feliz. Pero la realidad es que su historia es mucho más compleja y matizada de lo que parece. Así que, ¿Kerem explotó por el anillo de Hande? ¿Le da igual que ella esté con otro? ¿Sigue pensando que ella es suya? La respuesta, como siempre, está en el aire. Lo que sí es cierto es que su historia sigue generando mucha expectación y que los fans no pierden la esperanza de una reconciliación. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro a estos dos jóvenes talentosos y enamoradizos. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado de la relación, o la no relación, de Kerem y Hande. Recuerden que esto es solo una opinión, una interpretación de los hechos, y que la verdad solo la conocen ellos. En resumen, hemos visto cómo un simple anillo puede generar una tormenta de especulaciones en las redes sociales. Hemos analizado los rumores sobre la supuesta reacción de Kerem ante la noticia del compromiso de Hande. Y hemos reflexionado sobre la complejidad de su relación y las expectativas de sus fans. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido de salseo y dramas del mundo del espectáculo. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? ¿Qué les pareció el anillo de Hande? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola actualización. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Que la cosa no termina aquí. Porque la telenovela turca de Kerem y Hande tiene más capítulos que Yo soy Betty, la fea. Así que prepárense porque vamos a profundizar aún más en este culebrón. Para empezar, vamos a desglosar un poco más el contexto. No olvidemos que la fama de Senkalkam fue estratosférica. No solo en Turquía, en todo el mundo. Latinoamérica se rindió ante el encanto de Eda y Serkan, y la relación de Hande y Kerem fuera de la pantalla era como la cereza del pastel. Los fans analizaban cada foto, cada entrevista, cada publicación en redes sociales buscando señales de su amor. Era una locura colectiva. Recuerdo cuando salió la noticia de su relación confirmada.
Las redes sociales colapsaron. Anker is real era trending topic mundial durante días. Revistas del corazón, programas de televisión, todos hablaban de la pareja del momento. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, declaraciones de amor públicas, parecía que vivían en una burbuja de felicidad. Pero como suele suceder en la vida real, las burbujas explotan. Y la de Hande y Kerem no fue la excepción. Los rumores de crisis empezaron a circular de forma discreta al principio, pero luego se hicieron más fuertes. Que si ella era demasiado celosa, que si él era muy coqueto, que si tenían agendas muy ocupadas y no podían pasar tiempo juntos, la lista era interminable. Y luego el batacazo. El anuncio de la ruptura. Silencio absoluto por parte de ambos. Ni confirmación ni desmentido. Solo sus representantes emitiendo comunicados ambiguos hablando de diferencias irreconciliables y pidiendo respeto para su privacidad. Un balde de agua fría para los fans. Después de la ruptura, ambos intentaron seguir adelante con sus vidas profesionales. Hande se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y convirtiéndose en embajadora de marcas de lujo. Kerem también siguió trabajando en proyectos actorales y empezó a incursionar en la producción. Pero claro, la sombra de Anker siempre los persiguió. Cada vez que eran vistos con alguien más, las redes sociales se incendiaban. ¿Será este el nuevo amor de Hande? ¿Kerem ya superó a Hande? Los fans no podían dejar ir la esperanza de una reconciliación. Y aquí es donde llegamos al famoso anillo. Un anillo que desató una verdadera guerra en las redes sociales. Un anillo que se convirtió en el símbolo de la esperanza para los Anker, y en el detonante de la furia para los que creen que ya es hora de pasar página. Analicemos un poco más este dichoso anillo. Era un diseño bastante particular, con una piedra grande y llamativa en el centro. Algunos decían que era un diamante, otros que era una esmeralda. Lo importante es que estaba en el dedo anular izquierdo de Hande, el dedo del compromiso. Inmediatamente los detectives de Internet se pusieron manos a la obra. Buscaron fotos de anillos similares en joyerías de lujo, analizaron el estilo de Hande para ver si encajaba con ese tipo de joya, incluso contactaron a gemólogos para que analizaran la piedra. Y por supuesto, empezaron las especulaciones sobre el origen del anillo. ¿Quién lo había regalado? ¿Un nuevo pretendiente? ¿Un admirador secreto? ¿O Kerem? La teoría de que Kerem era el autor del regalo era la más popular entre los fans. Se basaban en supuestas coincidencias en sus redes sociales, en comentarios ambiguos que habían hecho en entrevistas y sobre todo, en la esperanza de que su amor todavía estuviera vivo. Pero también había otras teorías. Algunos decían que el anillo era un regalo de la familia de Hande, como una especie de amuleto de la buena suerte. Otros, que era un obsequio de una marca de joyas con la que Hande colaboraba. Y por supuesto, estaban los que creían que era simplemente un accesorio de moda. En medio de todo este revuelo, surgió la noticia de la supuesta reacción de Kerem ante el anillo. Según algunas fuentes cercanas al actor, Kerem no se tomó muy bien la idea de que Hande pudiera estar comprometida. Se dice que se sintió traicionado, dolido y que incluso llegó a expresar su arrepentimiento por haber terminado la relación. Y es aquí donde entra la frase, ella es mía. Una frase que, como ya dije, es una exageración, una dramatización, pero que refleja el deseo de los fans de que Kerem todavía sienta algo por Hande. Imaginen la escena, Kerem viendo las fotos de Hande con el anillo en las redes sociales, sintiendo un puñetazo en el estómago, recordando los momentos felices que vivieron juntos y dándose cuenta de que todavía la ama. Un drama digno de Hollywood. Por supuesto, no hay pruebas de que esta escena haya ocurrido realmente. Pero la imaginación de los fans es poderosa y la necesidad de creer en el amor verdadero es aún mayor. Así que, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues, como suele suceder en estos casos, la verdad está en un punto intermedio entre la realidad y la ficción. Es probable que Kerem y Hande todavía sientan algo el uno por el otro, pero eso no significa que estén destinados a volver a estar juntos. La vida es complicada, las relaciones son difíciles y el amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias, las agendas, las diferencias de personalidad o simplemente el destino se interponen en el camino de la felicidad. Lo que sí es cierto es que Kerem y Hande han dejado una huella imborrable en la memoria de sus fans. Su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella,
ha sido un cuento de hadas moderno que ha hecho suspirar a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de Anker seguirá vivo en el corazón de sus seguidores. Porque al final, todos queremos creer en el amor verdadero, en la magia, en la posibilidad de un final feliz. Así que, ¿Kerem explotó por el anillo de Ande? ¿Le da igual que ella esté con otro? ¿Sigue pensando que ella es suya? La respuesta, como siempre, está en el aire. Pero lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Ande seguirá generando titulares, especulaciones y sobre todo, mucha esperanza. Porque al final, ¿quién sabe lo que les depara el futuro a estos dos jóvenes talentosos y enamoradizos? Quizás algún día el destino los vuelva a unir. O quizás cada uno siga su camino y encuentre la felicidad en otra parte. Solo el tiempo dirá. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí llegamos con este análisis exhaustivo de la relación, o la no relación, de Kerem y Ande. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de drama, amor y especulaciones. Recuerden que esto es solo una opinión, una interpretación de los hechos, y que la verdad solo la conocen ellos. Pero eso no significa que no podamos divertirnos un poco con el chisme, ¿verdad? Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál es su teoría sobre el anillo de Ande? ¿Creen que Kerem todavía la ama? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola actualización. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no se olviden de seguir chismeando.